Presentamos Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la palabra de Dios. Un espacio de apertura al espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Maná, de lunes a viernes en www.padrejohnmario.com. Hola amigos de Maná, un cordial saludo para todos ustedes y lo mejor en el Señor Jesucristo. Que Dios sea la paz y la felicidad de cada uno de nosotros. Quiero hoy comenzar esta reflexión pidiéndole a Dios el don de oración. El don de la oración. El don de la oración para cada uno de nosotros. No sé si a usted, pero a mí a veces se me dificulta orar. La disciplina en la oración. La intimidad de la oración. Uno siente que a veces está como tomándole el ritmo y después pareciera que no. Dios no se deja agarrar. Dios siempre tiene cosas nuevas. Por eso quiero pedirte, Señor, que nos des espíritu de oración, como te lo pedía Juan Eudes, el fundador de los eudistas. Regálanos espíritu de oración. Regálanos experiencia de oración. Regálanos fuerza en la oración. Eso te quiero pedir hoy, Señor Jesús, para cada uno de nosotros, para todos los que escuchamos y disfrutamos de esta reflexión. Amén. Derramaste sobre mí tu espíritu, Señor, renovándome con tu amor. Tocaste mi existir, llenándome de ti, transformándome con tu bondad. Abriste los cielos con tu poder, llenando mi ser. Enviaste tu fuego consolador a mi corazón. Con el soplo que viene de ti, esa fuerza sobrenatural, has cambiado mi vida, Señor. Es por eso que voy a alabar y por siempre quiero exaltar tu presencia, Señor, que restaura todo mi interior. Y hablando de lo que es la oración, quisiera mostrarles a ustedes un orante de la Biblia que me fascina. Me fascina su manera de relacionarse con Dios. Moisés. ¿Han oído hablar de él? ¿Han oído hablar de su historia? ¿Han oído hablar de su caminar? Moisés tenía una manera particular de relacionarse con Dios. Y podemos aprender de él. Cuando uno se mete en el caminar que han hecho otros hombres y mujeres en la vida espiritual, entonces ellos como que nos adelantan camino. Claro que cada uno de nosotros tiene su manera particular de orar. Cada uno de nosotros tiene su manera propia. Porque atención, aunque nos relacionemos con Dios al estilo de Juan Eudes, de Ignacio de Loyola, de Teresa de Jesús, o de San Pablo, o de Moisés, ellos han hecho su propio caminar.
A usted y a mí nos toca hacer nuestro propio caminar. Pero para que nos dejemos enseñar, yo quisiera hablarles a ustedes de una oración, de cómo oraba Moisés, y aprender de él como maestro de oración. En el capítulo 5 del libro del Éxodo, versículo 22, al capítulo 6, versículo 1, hay una manera particular de orar de Moisés. Moisés dijo al Señor en oración: Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo, y tú no has hecho nada para salvarlo. Y el Señor le contestó: Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque solo por la fuerza lo dejará salir de su país. Es más, él mismo les dirá que se vayan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Moisés en oración le habla a Dios de una manera como tal vez yo no he visto a nadie más hablarle en la Biblia así a Dios. ¿Para qué tratas mal a este pueblo? Está hablando Moisés de su pueblo, de Israel, y le está diciendo al Señor: ¿para qué lo tratas mal? Lo tratas mal porque se le ha prometido liberación y Faraón cada vez se endurece más. Cada vez es más indiferente. ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo, y tú no has hecho nada para salvarlo. ¡Wow! ¡Qué versículo! Éxodo 5, 22 y 23. Algunos podrían pensar que esta manera de hablarle Moisés a Dios es una manera irrespetuosa. Es una manera que falta al respeto. Porque Moisés en primer lugar le dice: no has hecho nada para salvar a tu pueblo. ¡Wow! Moisés, qué fuerte, qué sincero. ¿Cómo le hablas así a Dios? Es que el que le habla así a Dios es capaz también de hablarle a los hombres de frente. El que le habla así a Dios es capaz también de defender los derechos del pueblo delante de los hombres. Desde que le estoy hablando a este pueblo, Faraón se ha endurecido y tú no has hecho nada para salvarlo. Moisés le está haciendo un reclamo profundo a Dios. No has hecho nada para salvar a tu pueblo. Esto está empeorando. Esto está cada vez peor. ¿Será que usted y yo le pudiéramos hablar así a Dios y decirle a veces: Dios, haz algo por este pueblo colombiano, haz algo por esta comunidad mía que va peor, va decayendo, va peor todos los días, haz algo por este pueblo venezolano, haz algo por este pueblo mexicano, haz algo por este pueblo guatemalteco, haz algo porque estamos de mal en peor. Más asesinatos, más secuestros, más injusticia, más corrupción, más mentira, más engaño. Moisés le habla así a Dios y le dice: no has hecho nada para salvar a tu pueblo. Es un reclamo profundo de Moisés al Señor y no es irrespetuoso. Es la oración del que le habla a Dios con sinceridad, del que observa la realidad
del que sabe que Dios puede transformar la realidad, porque Moisés sabía que Dios podía transformar la realidad, que Dios podía cambiar la realidad, que Dios podía cambiar la historia. Moisés sabía quién era el que se le había revelado. Moisés sabía quién era el dueño de la historia. Y por eso le dice al Señor: no has hecho nada. Pero más todavía, ¿saben qué le dice Moisés a Dios? ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me enviaste a hablarle a este pueblo en tu nombre? Es un reclamo profundo. ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me dijiste que les hablara? ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me enviaste a hablarle a este pueblo? ¿Para qué? ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me pusiste aquí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscas con esto? ¿Qué es lo que buscas con esta acción, oh Dios? Óigame, hermanos que están escuchando esta reflexión, Moisés le habla a Dios, no con rabia, pero sí con sinceridad. Sí le expresa a Dios sus sentimientos. Sí le expresa a Dios lo que tiene en su corazón. Sí le expresa a Dios su dolor. Sí le expresa a Dios su angustia. Sí le expresa a Dios su situación terrible. Desde que me enviaste, las cosas se han puesto peor. ¿Por qué tratas mal a este tu pueblo? Y le dice: es que este es tu pueblo, no es mi pueblo, es tuyo. Es tu pueblo, no es el tuyo, no es el mío, es el tuyo. Es tu pueblo. Qué manera de hablarle Moisés a Dios. Yo quiero aprender de ti. Qué manera de hablarle Moisés a Dios. Yo quisiera ser capaz de hablarle así a Dios para ser capaz de hablarle así a los hombres. Porque vuelvo a repetir, el que es capaz de hablarle así a Dios no tiene ningún reparo en defender a los otros y en defender su dignidad y en defender su ser ante los otros y en defender a los pobres y en defender al pueblo. Porque el que habla con Dios de esa manera es capaz de hablarle a los hombres también con una manera muy sincera y con una manera muy real y con una manera muy profunda. Ahora bien, vamos a otro texto. En el capítulo 6 del libro del Éxodo, capítulo 6, versículo 28, hasta capítulo 6, versículo 28, hasta el capítulo 7, versículo 1. El día que el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. Pero Moisés le contestó: Señor, yo soy muy torpe para hablar. Así que ¿cómo va a hacerme caso el faraón? Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Moisés tenía muy claro que Dios le había encomendado una misión. Tienes que enfrentarte a Faraón. Faraón era el hombre más poderoso de su época. Faraón era el hombre más fuerte. Era el hombre más poderoso de su época. Y a Moisés le tocaba irse a enfrentar con este hombre. Pero Moisés, dicen algunos, tenía una dificultad. Era tartamudo. Óiganme pues. Dios escoge a un tartamudo para guiar a su pueblo. Mientras Moisés le decía al pueblo que avanzaran, ya el faraón se los había devorado. Moisés le dice a Dios: ¿para qué me escogiste si yo tengo una limitación para realizar esa misión? ¿Para qué me escogiste a mí si yo tengo una dificultad para realizar esa misión? ¿Para qué me escogiste a mí si yo tengo un problema, tengo una dificultad, tengo una limitación? Moisés era un hombre
sensato, de sentido común. Moisés era un hombre que decía a Dios lo que pensaba. Él sabía que tenía una limitación física. Tenía que enfrentarse al faraón. Tenía que hablarle y tenía una dificultad para hablar. Y le dice a Dios: ¿cómo me vas a enfrentar con ese hombre si ese hombre tiene todo el poder y yo no soy capaz de dirigirme a él? Yo tengo una limitación física. En primer lugar, piensen ustedes, queridos amigos, cómo Dios escoge a un hombre con esta limitación para hablar, para enfrentarse a Faraón, a sus soldados, a sus jefes, a sus sacerdotes, a sus adivinos. Lo tenía que hacer con la palabra. Y precisamente la palabra es lo que no tiene Moisés. Precisamente palabra es lo que él no tiene. Tiene una dificultad para hablar. Y Moisés le habla a Dios de frente y le dice: ¿cómo me vas a poner frente a este pueblo si yo tengo esta dificultad? Moisés es sensato, como usted y yo. Dios nos ha encomendado una misión, pero también ustedes y yo tenemos muchas limitaciones para poderle hacer frente a esa misión. Limitaciones de tipo intelectuales, limitaciones de tipo físicas, limitaciones de argumentos, limitaciones de debilidades. Yo no voy a poder enfrentarme a este mal, a esta sociedad, porque yo tengo debilidades, porque yo tengo problemas, porque yo tengo mis vacíos, porque yo tengo mis dificultades, porque yo me conozco bien y sé lo que puedo hacer y sé lo que no puedo hacer. Como Moisés, así le debo hablar a Dios. Como Moisés, así le puedo hablar a Dios. Como Moisés, así le puedo conversar a Dios, diciéndole: Dios, mira, Dios, ¿cómo me encargas esta misión a mí? Ahora bien, la respuesta de Dios no se hace esperar. Sí, yo sé que tienes esa limitación, pero voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. Yo sé que tienes esa limitación. Yo sé que tienes esa dificultad, pero te voy a dar una ayuda adecuada. Te voy a dar a alguien que haga lo que tú no puedes hacer. Te voy a dar a alguien que haga lo que tú no eres capaz de hacer. Ahí está tu hermano Aarón que habla por 20. Ahí está tu hermano Aarón que tiene el don de hablar. Ahí está tu hermano Aarón. Ahí está la solución. Tal vez Dios sabía muy bien las limitaciones de Moisés y tal vez Dios no quería que Moisés que todo estuviera en las manos de él, para que el trabajo se apoyara, para que el trabajo tuviera otro soporte. Pero lo que me encanta es la manera como Moisés le habla a Dios. Tú me estás encomendando esta misión. Yo tengo limitaciones para cumplirla. Y usted también tiene limitaciones y yo tengo limitaciones. Yo como sacerdote tengo muchas limitaciones para cumplir la misión que Dios me ha dado. Y usted como esposo, como esposa, como casado, como casada, como empresario, como estudiante, usted también tiene limitaciones espirituales, físicas, afectivas, sexuales, que le impiden cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Pero Dios es capaz de confiar en usted y Dios es capaz de confiar en mí a pesar de las limitaciones. Pero Dios es capaz de confiar en nosotros a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles. Dios sigue confiando, sigue creyendo.
Rescatamos pues de aquí la manera como Moisés le habla a Dios y la respuesta de Dios. Rescatamos de aquí un Moisés que es sincero en la oración. Un Moisés que no se va por las ramas. Un Moisés que le habla a Dios sinceramente. ¿Acaso no se hablaba de Moisés con Dios o de Dios con Moisés de la siguiente manera en el capítulo 33 del libro del Éxodo, capítulo 11? Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Dios hablaba con Moisés cara a cara como se habla con un amigo. Esta es la síntesis de la oración de Moisés. Cara a cara como se habla con un amigo. Directo, sin rodeos, de frente. Dios le confiaba sus secretos más profundos a Moisés. Y Moisés le respondía. Cara a cara como se habla con un amigo. Un trato de amistad. Un trato de sinceridad. Un trato de verdadera amistad. Así hablaba Dios con Moisés. Pues estamos diciendo que Moisés le hablaba a Dios, haciéndole reclamos. ¿Por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me mandas a mí? Desde que estoy hablando con el faraón, esto se ha puesto peor. ¿No has hecho nada? Reclamos de Moisés a Dios. ¿Será irrespetuoso? ¿Será que la amistad con Dios también implica reparos, reclamos? Pero también vemos a un Moisés que es capaz de decirle a Dios ante la misión: yo no me siento capacitado. Yo tengo una limitación. Y la respuesta de Dios. Pero lo más bonito de todo es que Dios le hablaba a Moisés cara a cara como se habla con un amigo. Qué deseo profundo tengo de que tú me hables, oh Dios, cara a cara como me habla un amigo. Qué deseo profundo, íntimo tengo, oh Dios, de que me hables como a Moisés, de que me confíes tus secretos como a Moisés, de que me hables en la intimidad como a Moisés. Qué deseos profundos tengo, oh Dios, de que me hables así, de que me compartas tus proyectos, tus sueños, tus ideales, cara a cara, como se habla con un amigo. Tremendo, ¿no? Tremendo esto. Este descontento he de decir que necesito de tu ungüento para resistir, que el vacío que tú dejas en mi alma es imposible llenar sin ti. De este desespero he de decir que solo tú eres esa antorcha en mi camino a seguir. Si tú te apagas en mí, sería un ciego sin rumbo y sin fin. Te pido hoy que seas tú mi corazón y que bombees todo el inmenso amor que tú has puesto en mí. Necesita de ti. Bueno, pues ahí les queda, mis hermanos.
Nosotros podemos hablar con Dios cara a cara como se habla con un amigo. Nosotros podemos hablarle a Dios desde la intimidad, desde lo profundo, desde lo más íntimo, desde lo más secreto del alma. Orar es ese misterio profundo de hablarle a Dios con la verdad y de contarle a Dios lo que somos. Esa es la oración. Bueno, llegamos al final de nuestro programa y de nuestra reflexión Maná. Si usted quisiera tener más predicaciones Maná, simplemente diríjase al canal YouTube Padre John Mario Montoya. Y allí hay más predicaciones y allí hay más reflexiones. Que Dios les bendiga, amigos, hermanos. Que Dios les llene de paz. Alabado sea Jesucristo. Te pido hoy que seas tú mi corazón y que bombees todo el inmenso amor que tú has puesto en mí. Necesita de ti. Te pido hoy que seas tú mi corazón y que bombees todo el inmenso amor que tú has puesto en mí. Necesita de ti. Presentamos Maná con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Si deseas contactarnos, envía un correo electrónico a info@padrejohnmario.com o encuéntranos en las redes sociales, en Twitter @Padre John Mario, en Facebook Padre John Mario Montoya.